Amados, vamos a estar abriendo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, y la temática ya la sabes, ¿no? Estás como quedando repetidor. Yo no sé qué está pasando contigo, iglesia. Dios te hace quedar repetidor y te vuelve a repetir y te vuelve a hablar y te vuelve a mencionar una temática que, bueno, hasta remarcarla y remarcarla de tal manera que, bueno, que lo sepamos y no nos olvidemos que Dios es un Dios de prosperidad, que Dios nos quiere prosperar. Y lo hemos visto de tantas maneras, pero mucho me salta a la vista, como en este caso de hoy, Dios nos ha hablado cómo lo hace y lo hizo en otros tiempos también en lo personal, en lo individual y en personajes tales como hoy es el caso de Eliseo, el profeta Eliseo. Por eso buscamos en primer libro de Reyes, en el capítulo 19, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 19 de este primer libro de Reyes, también capítulo 19. Amantísimo, y queremos pedirte una vez más que nos ministres, que nos hables, que nos quites de lo demás y nos coloques en tu Hijo ahora. Y estemos, Señor, atentamente sintonizados en tu frecuencia de amor. Y no lo oigamos solo con los oídos esto, sino que lo recibamos en nuestro corazón. Porque tú eres el Dios de corazón ancho y grande, que nos ama más allá aún de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y nos quieres dar lo que aún nosotros nos privamos por nuestra manera a veces de descreerte. Pero queremos creerte, Dios, porque tus promesas son para los creyentes, son para los que creen. Así que aumenta la fe por esta palabra que anuncia, una vez más, prosperidad. En el nombre de Jesús, y decimos amén. Bueno, los que pueden se ponen de pie y leemos primer libro de Reyes, es en el capítulo 19, y a partir del versículo 19 también, y así dice: Señor Jesucristo, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, esto es Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias por esta tu bondad de acercarnos tu palabra. Esgrimila, Dios, descubrila. Alumbranos el entendimiento en esta luz que nos alumbra, que es tu verdad eterna, Señor, que nos has dado para que nuestro pie no tropiece ya en la piedra del descreimiento o del error, de pensar lo que no es. Queremos aprender a pensar y creer y a esperar y buscar lo que es. Y eso eres tú, un Dios de prosperidad. En el nombre bendito de Jesús. Y digamos amén. Bueno, los que están de pie, tomen asiento. Bueno, ya quiero felicitarte, ¿no? Porque lo que escogiste es la buena parte, ¿no? Así que ya estás en prosperidad, ¿no? Sabiendo que elegiste la buena parte y aquí estamos. Qué lindo, ¿no? Saber que lo bueno de Dios es y que sea contagioso. Así que tenés que venir y venir con los tuyos, acompañarte de ellos y nutrirlo de esta expectativa, esperanza y mover que te movió a vos para estar viniendo aún en medio de calores, ¿no? Yo hoy llegué y entré a este lugar y me pongo a orar y ya estaba transpirando tipo la hermana Lady, ¿no? Yo me venía acercando a la luz y digo, pero ¿será que no transpiró como la última vez? Resulta que sí, ¿no? Dios es sabio, ¿no? ¿Sabes por qué transpiramos? Porque entonces se nos moja el cuerpo y se refresca. Es por eso. Y qué lindo es ver, hermano, que Dios es sabio para todo, ¿no? Para lo chiquito, para lo grande. Bueno, a veces pensamos que Dios es Dios de chiquitas, de cosas chiquitas nada más.
O capaz que pensamos que Dios es Dios de grandes nada más, de gente grande nada más. Pero para Dios somos chiquitos y a la vez somos grandes. Él nos ama en lo grande y nos ve en nuestra pequeñez. Pero nos quiere llevar a su manera de ser tan gigante, tan grande, porque en definitiva lo tenemos a Él como modelo. Y venimos diciendo esto que es un poco bastante aclaratorio en estos días, porque a veces, bueno, como que se nutre el error de pensar, por ejemplo, equivocadamente, que Jesús era pobre. Cuando se habla de prosperidad, a veces el argumento, pero pastor, Jesús mismo decía de él mismo que no tenía donde recostar la cabeza. Sin embargo, él era rico, claro, siendo rico, dice la Biblia que aún se hizo pobre, pero siguió siendo rico. Tan rico que, lo dijimos alguna vez, ¿no? Capaz que lo escuchaste en estos días, pero si no te lo recalco, que él hizo en un momento una recepción tan grande, una fiesta tan grande, digamos, un almuerzo tan grande, que comieron en ese almuerzo que él mismo proveyó y sirvió más de 5.000 personas. ¿Sabes de qué te estoy hablando, no? En la multiplicación de los panes y los peces. Así que Él es el que es, Él es un Dios de prosperidad. Él es un Dios de multiplicación, hermano. De multiplicación aún para, escuchá bien, para los que ya tienen. Porque la prosperidad no es algo que de repente ya te tocó, ya te alcanzó y yo diga, bueno, mirá qué tremenda prosperidad Dios nos ha dado, bueno, hasta acá. No, mentira, hasta acá no. Hay mucho más. Dios tiene mucho más. Porque Dios no tiene techo. Y nosotros tenemos que entender que habitamos bajo cielos abiertos. Y algunos dicen, ya sé, pastor, ¿por qué lo dice? Porque tenemos el cielo raso de la miseria. Estamos bajo cielos abiertos. No. Estamos bajo cielos abiertos, ¿por qué? Porque no tenemos techo. En las cosas de Dios no hay techo. Lo veíamos en estos días hablando de prosperidad en diversos ámbitos y cómo Dios tenía a David, por ejemplo, para que fuera el más excelso de los reyes de la tierra. Y bueno, él caminó en eso, David, hasta lo que creyó, hasta que realmente, bueno, creemos que él fue hasta donde Dios lo tenía preparado para que fuera, porque aún inclusive fue puesto como un referente aún de Jesús mismo en la parte humana, hablando de que Jesús viene de la raíz de David. Así que vos y yo, que también venimos de Jesús, somos hechura de Él, ya no somos de papá y mamá, somos de Cristo. Así que tenemos genes nuevos. Así que no tenemos que mirarnos en el espejo que nos veíamos antes, que nos hacían mirarnos antes y nos habían puesto talla, y nos habían puesto talle, y nos habían dicho, bueno, hasta ahí sos, y muchas veces no queriendo que los pasemos a ellos. Pero en verdad la prosperidad de Dios se trata de superación, no solamente propia, la autosuperación de cada uno de nosotros en Cristo y a través de Cristo, sino la superación superior a la que nosotros hayamos alcanzado aún de nuestros propios hijos. Eso lo veíamos también cuando hablábamos, como te cuento en estos días, de David, que aún en prosperidad lo superó Salomón su hijo. ¿Cuántos dicen, Señor, que me superen mis hijos en prosperidad? Eso es lindo, hermano. Ver a los hijos mejor que a uno. Ver cómo las generaciones detrás de nosotros no van en decadencia, como lo tiene que mirar lastimosamente el mundo, con preocupación. Miran muchos padres a sus hijos y qué horror, cómo se están ahondando en el lodo, en la droga, en el alcohol, en la mala vida. Sin embargo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, vemos a nuestros hijos aún superiores a nosotros mismos. Los vemos bendecidos. Yo miraba en estos días, anoche en realidad, estaba bastante lerdo Daniel para mandarnos fotos de su viaje, mi hijo, en ese viaje de fin de curso, recibido el año pasado como contador. Y yo digo que está talento para mandarme la foto, yo quiero ver cómo le está yendo, ¿no? Yo quiero confirmar que están tan bien y que están pasando lindo. Y de repente, bueno, me llenó el celular de fotos y dije, qué lindo que está esto. Y digo, ¿qué haré? Lo compartiré para la iglesia. Y por ahí pensé, no, capaz que algunos no entienden y se ofenden, y dicen, esto es un alarde. Mire, claro, el pastor, el hijo del pastor, sí. Y vos también, y tus hijos también. Porque Dios no hace excepción de personas. Y cuando nos miramos nosotros mismos, para hablarte un poquito testimonialmente desde nosotros mismos, porque Dios lo quiere hacer en vos también. Porque Dios no cambia, hermano. Dios miró a cada uno que uno dice, pero pará, ¿qué le vio a este? Pero en definitiva sí nos vio mucho a nosotros, porque desde el día
que vino Cristo en nuestro corazón, Jesús nos tocó, Jesús nos transformó, su sangre preciosa nos lavó, nos limpió, escribió nuestro nombre en el libro de la vida y somos hijos y herederos y coherederos con Cristo. ¿Alguien grite amén? Y dale un aplausote grande entonces y alegrate porque tenés tu nombre en la lista de Dios, pero estás en la cabecera, estás arriba, estás muy arriba. Y no lo digo por Alejandra nada más. Está muy arriba, no, porque yo le dije a Alejandra, baja un poquito la platea, ¿no? Pero bueno, está bien, ella tiene su lugar. Y bueno, y nos movemos o nos quedamos, pero en el Señor nos queremos dejar mover. La verdad es, hermano, lo que te empezaba a decir, que Eliseo fue encontrado para la prosperidad de Dios, pero él estando ya en un estado próspero. ¿Me escuchaste? Él estaba en un estado de prosperidad. Él se ve que era una persona muy pudiente, se ve que venía de una familia noble, se ve que venía en limusina este chico. ¿Por qué? Porque yo no sé, los que han andado por ahí en el campo, en algún momento hayan visto arando con bueyes, ¿no? Y yo no creo que no vi más de lo normal, una yunta de bueyes y el aradito de mancera atrás, y que lo empuña. Como mucho, 2 yuntas de bueyes. Este iba con 12 yuntas de bueyes por delante. Pará, exagerado. ¿Por qué tanto alarde? ¿Por qué tanto, no? Era realmente una maquinaria versátil de la agricultura moderna de aquel momento que tenía este latifundista, se ve, porque si tenía 12 yuntas de bueyes. Mirá qué caballaje, cuántos HP tenía ese tractor, se ve que tenía mucha chacra para arar. Un hombre súper rico se ve que era. Pero Dios le apareció y le vino lo de Dios porque Dios lo quería llevar a más. Porque este es nada más es el comienzo de Eliseo. Y sabemos cuál fue el fin de Eliseo. Un fin maravilloso. Aún superior a Elías. Impresionante lo que recién decíamos. Los hijos superan a sus padres espirituales también. Y eso, hermano, porque si bien ya lo tenía próspero Dios a Eliseo, Dios lo quería prosperar más. Vos te pensaste que ya llegaste y eso es todo y todo lo que tenés es todo lo que Dios te quería dar, te equivocaste. Aunque estés empuñando un arado, que tengas, no sé, 12 yuntas de bueyes por delante y tengas, no sé, y seas un latifundista y un estanciero y dueño, no sé, de alguna empresa, de alguna fábrica, no sé, pero si estás en Cristo, te espera el mismo cielo, mira. Te espera la misma gloria eterna que aún en lo material se nos describe en la Nueva Jerusalén, que también se habló de eso en estos días. La verdad es que Dios nos quiere llevar a más. La verdad que Dios quería darle más a Eliseo. Entonces, por esa razón, por ahí en un momento, también como a nosotros en este momento, le pasó cerca el llamado de Dios. Dios está llamándote. Dios te está llamando a que le sirvas. Dios te está llamando a que salgas a las calles a predicar. ¿Escuchaste? Dios te está llamando a las plazas. Dios te está llamando a empuñar la escoba con Nancy y la aspiradora. Vamos arriba, Nancy. Dios va a bendecir con más voluntarios, ¿no? En todas las tareas que hay para hacer. Y la verdad es que Dios, hermano, quiere que nos dejemos llevar en los llamados de Dios. Porque en definitiva es a partir de ahí en que se puede llegar a escalar más. Le vino a este hombre Eliseo el llamado de parte de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque pasó por ahí Elías. Bueno, yo no soy un Elías, pero soy un siervo de Dios. Y dice que Elías, manera antigua de hacer llamados a Dios a través de sus instrumentos, a través de sus siervos, le echó el manto a Eliseo. Lo estaba llamando Dios. Entonces, Eliseo, ¿qué vas a hacer? No, estoy muy ocupado. Tengo una empresa a cargo, tengo que cumplir los horarios, tengo que encargarme de los empleados, tengo un horario demasiado largo, así que hoy al culto no voy. Así que esto de servir voy a ver, y cuando me quede tiempo. Pero no, lo que hubo en él, camino hacia la prosperidad. ¿Me estás escuchando, no? Fueron una inmediata respuesta. Vos querés prosperar más, ¿no? Y si no querías, hoy Dios te animó porque hay más. Pero si vos querés prosperar más, tenés que hacerle caso a los llamados de Dios. Llamados que no tienen nada que ver con lo material. Nada que ver, pero sí tienen que ver con lo espiritual. Porque en definitiva lo que le estaba viniendo era un llamado espiritual. ¿Me estás escuchando, no? ¿Pero qué hizo ese hombre? No, yo estoy muy ocupado. No, pastor, no moleste. No me mande más WhatsApp, por favor. No saben cómo. Yo uso la metralla pastoral.
Y ando arriba de la gente y a veces, bueno, me canso o se cansan ellos, no sé, pero en la insistencia, en la perseverancia está la victoria, ¿no? Pero hay gente que no los podés sacar de atrás de sus 12 yuntas de bueyes, aflojá un poco en el laburo, que Dios tiene cosas preparadas mayores y mejores para tu vida. O te vas a quedar a vivir con lo material, o te lo vas a llevar al cielo. O si te seguís descuidando tanto, te lo vas a llevar al infierno. No, Dios te quiere llevar al cielo. Y Dios te quiere dar una prosperidad mayor y cierta y verdadera, la cual se lleva no solamente en el empuñar un arado detrás de 12 yuntas de bueyes, sino la verdadera prosperidad, que es servir a Dios, que te va a aumentar y a dar en creces las cosas materiales también. ¿Me estás escuchando, no? Pero mira qué tipo de hombre encontró Dios para prosperarlo mucho más. Como ya te dije, llegaría Eliseo a ser aún superior que Elías. Tanto que entonces, ante esa mínima mueca, diríamos, de llamado de parte de Dios, Elías que le echa el manto ahí a Eliseo, entonces, versículo 20, dice que él, esto es Eliseo, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. ¡Wow! Inmediatamente, acá estoy, pastor, ¿qué es lo que necesita? ¿Para qué Dios me está llamando a través suyo? No, porque hay gente que piensa que los llamados son solamente, no sé, unipersonales, y si le baja un ángel o se le baja a Dios mismo, pero Dios llama a través de los Elías. A veces, si desoís un llamado de Dios a través de un siervo de Dios, o una sierva de Dios, una líder, una Nancy que te manda un WhatsApp y te diga, mirá, que este domingo te necesito para limpiar la iglesia a las 8:30 de la mañana. Y si no lo oís y no lo obedeces, ese llamado es a Dios a quien no estaría escuchando Eliseo. Pero como que Eliseo tenía bien sintonizado el oído y sabía que no era Elías el que lo llamaba, cuando dicen, es Dios el que me está llamando. Entonces él corrió inmediatamente, como diciéndole a Dios más que a Elías, heme aquí. Pero además de esa impronta y esa respuesta inmediata, además lo que nos deja ver este pasaje, el primero de 3, ¿no? Si sigo así, vamos a tener que hacer con segunda y tercera parte. Dice que inmediatamente, mira, era un amoroso. Este Eliseo era un sentimental. Era uno como vos y yo, familiero el tipo, ¿no? Porque dice que le dijo, te ruego que me dejes besar a mi papá y a mi mamá. Mira el bebote. Era un mimoso. Era un cariñoso. Decime, ¿vos besás a tus hijos? Papá, mamá, ¿vos besás a tus hijos? ¿Los besás? No, ellos ya saben, ya están grandes, qué sé yo. Mis hijos capaz que están más grandes que los tuyos y los ando apretando por ahí en público inclusive. ¿No viste el otro día como agarré a Daniel y no soltaba acá delante de toda la iglesia? Hermano, es que el Señor prospera a la gente extrovertida en lo que es el amor. No en lo que ya se sabe. Y es importante, hermano, que seas cariñoso. Aunque te ande a los sopapos tu esposa, dale besos, agarrala, no la dejes que se vaya. Aunque esté cocinando, mirá. Y vos, mujer, también, hay que ser de esos. Y esto fue algo que le molestó a Elías, el profeta de Dios, cuando le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Mira, ya estaba grande el hombre para andar con esas cuestiones, se ve, porque si estaba con un arado, con 12 yuntas de bueyes por delante, no era un pibe, era alguien grande ya. Y él le dijo, ve. Pero también le dijo, vuelve, como diciendo, anda, sé familiero, cuida tu matrimonio, cuida a tus hijos, ama a tus padres, bendecilos, cuídalos en su vejez, llévalos hasta la tumba con tus muchos cuidados, siendo así un buen hijo y un buen hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? No te quedes ahí, volvé a mí, te dice Dios. Porque hay gente que se cree que no sé, que Dios es eso que ellos entienden en cuanto a la familia, y parece que hasta el punto que hasta dejan a Dios por la familia. Y se creen que están bien. No están bien. Porque en verdad amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, y por encima de todas las cosas le amarás. Es importante, hermano, la familia, pero andá, cumplí, hacé tu parte, pero vení, Eliseo, vení porque Dios te está esperando, vení porque tenés cosas para darme, te dice Dios, vení. Y no se quedó de besuquero en su casa, de buen criador de sus hijos,
si los que lo tuvieran. Solo eso no. Porque un buen padre o una buena madre es alguien que sabe amar, contener, acariciar, atender a su familia, pero sobre todo también se transforma en buen padre o buena madre porque atiende las cosas de Dios. Porque si alguien desatiende las cosas de Dios, está trayendo lo perjudicial, no solo para su vida, sino para su familia. Porque así es igual cuando vos haces bien las cosas para con Dios. Como David estaba llevando el arca. David estaba tan contento de que se estaba moviendo la presencia de Dios. ¿No te has puesto contento que la presencia de Dios se movió y se instaló en este lugar? Y nosotros también, como David, cuando estaba moviendo el arca, dice que vino saltando y danzando. Y luego volvió alegre a su casa con tortas para bendecir su casa. Más allá de que su esposa era una agria, una insoportable, una quejosa, una persona que no estaba en sintonía con las cosas de Dios, y entonces lo esperó con una piedra en cada mano a David. Pero él, igual que sabía que tenía ese tipo de casa, igual bendecido, llegó con alegría para bendecir a su casa. Así que es importante, si querés prosperar, que ames a los tuyos. Andá. Pero le dijo Elías, pero volvé. Volvé. Andá, pero volvé. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Elías? Obviamente la historia lo sigue atestiguando esto. Ve, vuelve y ¿qué? Y nada más, ya está. Era un hombre con una impronta impresionante. Era un hombre que no hacía solamente lo que se le mandaba. Era un hombre que tenía un buen corazón y hacía más en su impulso. No era de aquellos que le decís, bueno, vení, hacé tal esto, tal cosa o la otra, y se quedan o no, y todo es de otra manera quizás. Él no solamente, diríamos, corrió al llamado que se le hizo, ven, a través del manto, como que le hubiera gritado del cielo, ven, ¿no? Sino que hizo lo que estaría bien que hiciera, y que fue lo que hizo, fuera su familia. Pero además estaba como que buscando qué hacer, buscando cómo ser de bendición. Una persona, como te digo, que él tenía, porque si tenía esa cantidad de bueyes es porque era un hombre rico, ya te lo expliqué. Entonces no lo mandó nadie, pero igual lo que viene ahora él lo hizo. Lo hizo porque tenía un corazón amplio, un corazón generoso. Son los que prospera Dios. Porque los que retienen más de lo que es justo, dice la Biblia, vienen a pobreza. ¿Escuchaste? Pero aquel que abre su mano y le da al pobre, a Dios le presta. Entonces dice que Eliseo, ¿me estás escuchando, no? Versículo 21, acto seguido, dijo, la palabra dice que tomó un par de bueyes, tomó de lo suyo, ¿me estás escuchando? Tomó de su capital, tomó de su dinero, tomó de su bolsillo, tomó de lo que él tenía, tomó un par de bueyes, los mató y hizo del arado, lo hizo leña. Hacete de cuenta como que el arado, no sé, fuera el auto, ¿no? Como que lo tomó esto, lo consagró, ¿sí? ¿Para qué fin? Mirá, toma ese par de bueyes, toma el arado para usarlo como leña y hace un tremendo asado social para la familia, para la parentela, y vivir, guay, qué bárbaro nosotros, y cómo nos queremos, nos amamos. No, lo hizo, lo coció para darle al pueblo. Qué linda manera de sociabilizar, ¿no? Porque a veces están los núcleos familiares, los clanes familiares, tan encerrados, y afuera la gente que está en necesidad, que no tienen que comer, que no saben lo que es un asado, y eso importa. Bueno, a Dios le importó mucho, porque esta acción tuvo recompensa en el después, indudablemente, porque si Eliseo llegó al después que llegó, es porque Dios tomó nota de esto, que tomó de lo suyo, nadie se lo pidió, él de su propia voluntad tomó una yunta de bueyes, lo sacrificó. Y no solo en lo súper espiritual, para Dios lo sacrificó, yo diría, de parte de Dios, para alimentar al pobre, para dar alimento al pueblo. Y no ser rico solamente para sí mismo, porque ese no es rico en verdad. Rico es aquel que no solamente tiene, sino que es rico para dar al que no tiene. Ese es el verdadero rico. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Un hombre que da de su carne, que comparte de lo que tiene con el pueblo para que comiesen.
Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aleluya. Pero tenía esa otra vida, la vida familiar, la vida social, la verdadera, la que realmente importa, no la vida social de lo que muchas veces hoy es la vida social, que nada tiene muchas veces de vida social, porque Dios lo que nos quiere en esa sociabilización, en verdad, con el necesitado, sobre todo. No herméticamente cerrado familiarmente, y el mundo se está perdiendo a nuestro alrededor. Estas cosas maravillosas tenía Eliseo, como también, mira un poquito más para adelante, vamos por lo menos al segundo, no sé si llegamos al tercer pasaje. El segundo, que está en el segundo libro de Reyes. Estábamos en primero, nos vamos al segundo libro de Reyes. En el capítulo 2, Eliseo, de quien estamos hablando, que llegaría más que Elías, que sería supremo, más alto, más levantado todavía por la mano de Dios que su propio maestro y su propio líder, Elías. Eliseo sería alguien, hermano, que habría de ser perseverante, fiel, en cada etapa que le tocara vivir junto al llamado que de Dios le había venido, y era estar juntamente con Elías y servir a Dios juntamente con ese líder que Dios le había dado, Elías. Y Elías habría de pasar, y obviamente entonces con Eliseo su discípulo, por diferentes instancias. ¿Me estás escuchando, no? Diferentes instancias se viven, hermano, en la vida espiritual, ¿o no? Nosotros estamos viviendo una instancia maravillosa en este momento, pero se viven ciclos diferentes, se viven etapas diferentes, y en todas ellas Eliseo permaneció fielmente con su líder, Elías. Eso nos lo cuenta, me está siguiendo, ¿no? Segundo libro de Reyes, capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando ese pasaje que iba Elías y pasaba por Gilgal? Y bueno, y ahora era un momento que en cualquier momento Elías iba a ser arrebatado, y entonces como que se le decía a Eliseo que se quedara ahí, y Eliseo le respondía una y otra vez a su líder, a Elías, le respondía de la misma manera que lo vemos en el versículo 2, cuando le dijo, en otras veces también le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, aunque pasara por la etapa que estuviera pasando. Una etapa, la primera de ellas, Gilgal. ¿Estás mirando en tu Biblia? Gilgal quiere decir lo cíclico, lo repetido, quiere decir círculo. De repente nosotros como iglesia, que no es el momento para nada, pero sí, de repente lleguemos en algún momento a lo cíclico, ¿no? La iglesia ya está del todo, esto con cultazos cíclicamente, culto tras culto, semana a semana, evento tras evento, conversiones de a miles. En ese ciclo entremos y que se pueda transformar en algo cíclico, en algo rutinario, y ¿sabes? Aunque te parezca algo aburrido y que parece que siempre es lo mismo, pero hay que ser fiel. En esos momentos que capaz que no es tan relevante como yo te lo pinté recién para darte fe, en realidad lo que estamos esperando, pero hay momentos donde la chatura parece adueñarse del momento espiritual, como que estás en un Gilgal, en un círculo que se repiten las cosas. ¿Sabes cuánta gente se ha ido? Porque parece que nada pasa. ¿Te das cuenta? El tiempo que estuvimos nosotros diciendo, estamos orando por el lugar nuevo y estamos pidiendo para que Dios nos lo dé. ¿Cuánto pasó de eso? Años. ¿Sabes cuánto no aguantaron Gilgal en esta iglesia? ¿Sabes cuánto goteo hubo de pérdida? Como un goteado de alma que se iban y como que no lo aguantaban, porque lo cíclico, ¿sí? Lo perseverante es para aquellos entonces que son como Eliseo, que se mantuvo fiel y le dijo, más que a Elías, le dijo a Dios: vive tu alma, Señor, que yo no te dejaré. Entonces fue fiel en esa etapa, como en la etapa Betel, que es tipo la iglesia. Hay que ser fiel en la iglesia, hay que ser fiel en la casa de Dios. Hoy que tenemos casa de Dios, mira, Eliseo fue fiel en Betel. Eliseo fue fiel también. No claudicó, no abandonó, no se retrasó
no se enlenteció cuando entró en Jericó, en la etapa de conquista. Estaba en la vigilia el tipo. Estaba en los ayunos, mirá. No dejaba de guerrear. Si había que ir a orar al cerro, subía. Si había que ayunar, se metía en los ayunos y aún los prolongaba más. Mirá, un hombre Jericó, un hombre fiel, un hombre que está en cada etapa, que no se hace un costado, que no se hace un alguien más y ocupa una grada simplemente de observadores. Ahí estaba fielmente siguiendo a su líder Elías. Me está siguiendo, ¿no? Y cuando llegó el momento del Jordán, él estaba ahí. El momento de traspasar, ¿no? De dejar la sala de conferencia y venirse al otro lado del Jordán, a la tierra prometida, a lo que Dios nos había prometido, a lo que Dios nos había preparado. Ahí estaba el hombre, no se había ido, era fiel. Entonces era un acreedor de promesas de prosperidad que lo habrían de abrazar en el momento que llegaría, cuando él entonces encontrara en Dios ese momento que Dios lo habría de levantar, como ya te dije, aún más que Elías. Y sería un hombre próspero, mucho más que el del origen, mucho más que solamente, tengo un buen trabajo, tengo un buen carro, un buen auto, ando detrás de 12 yuntas de bueyes, tengo un respaldo económico enorme, vengo de una familia bendecida, y no ser solo eso, sino dejarse llevar por lo de Dios siempre nos lleva a un verdadero crecimiento y una mayor prosperidad, que es no solamente la material, sino también la espiritual. Porque hombre de milagros como Eliseo, ni siquiera Elías, mira. Vos te das cuenta que, ya termino, que Jesús, nuestro Elías, nuestro maestro, mira lo que nos dijo. Para mí disparatado, ¿no? Pero no es disparate porque lo dijo él. Él dijo, mayores obras van a hacer ustedes que las que yo hice, dijo Jesús, porque yo voy al Padre. No, claro, ¿por qué? Porque iba a ir al Padre y iba a orar por nosotros. Entonces la oración de él al lado del Padre por nosotros nos iba a dar tremendo respaldo y poder y potencia y maravillas y milagros. Pero Eliseos, estamos llamados a aún hacer mayores obras que las que hizo Jesús. Amén. Y déjame decirte que el Señor está soltando el manto. Te está diciendo, tenés ocupación, estás muy ocupado. Y los discípulos, cuando fueron llamados por Jesús, dejaban lo que estaban haciendo. Jesús pasaba y los llamaba, dejaban de coser las redes, los que estaban cosiendo redes, dejaban la barca de pescadores, dejaban a su padre y seguían a Jesús. De esos Dios se vale, de esos Eliseos, sí, que aman sobre todas las cosas a su Dios, más que lo material. Y no te está diciendo que vas a abandonar lo que es tuyo, pero sí que vas a priorizarlo a Él y vas a seguirlo a Él por encima de todo, porque de verdad la verdadera prosperidad es la que viene de Dios, la que te lleva a hacer riquezas en el cielo. Y eso es cuando no solamente amorralamos riquezas materiales que pueden venir y vienen de la mano de Dios, sino cuando nuestras vidas sirven a Dios, sirven a los planes y a los propósitos de Dios. Y de esa manera fue Eliseo encontrado, igual soltó para seguir las enseñanzas de su líder, de su maestro Elías, para luego llegar aún más alto, ¿sí? Y más próspero, y más honrado, y más todo, porque además de lo que tenía, fue hecho un profeta de Dios, un tremendo profeta de Dios. De esos, y ya terminó, ahora sí, de los más parecidos, escucha bien, a Jesús, Eliseo. Los milagros de Eliseo se parecen más que de cualquier otro profeta. Los milagros de Eliseo se parecen mucho más a Jesús y lo que Jesús hizo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Rey, porque estás tirando tu manto, estás soltando tu manto. Gracias, Señor, porque hay gente lo suficientemente sabia para soltar lo que está haciendo y correr primero a ti, amado. Pero también atender con besos y amor y cariño a sus familias, pero luego volver
y usar una balanza en equilibrio en la vida, en lo que es lo laboral, lo familiar, pero lo eclesiástico también, lo divino, lo celestial, en lo cual a veces nos desnivelamos tanto, pero gracias por ese nivel también en perseverancia, Señor, en continuidad, en diferentes momentos y etapas de refugio quizás para muchos, pero Él se mantuvo fiel en Gilgal, en Betel, en Jericó y en el Jordán.